Buenos días a todos, mi nombre es Gianmarco Chaus Ortiz y mi grupo hoy va a presentar el trabajo final del curso de lenguaje y comunicaciones con el tema de la posverdad en las antenas 5G son cancerígenas. Bueno, este, en estos tiempos la tecnología forma casi al 100% de nuestra vida cotidiana. Hay gente que no para de despegarse de su teléfono las 24 horas, ya que se utilizan por mucho tiempo y son muy útiles. Podemos usar el internet o llamadas rápidas, fotografías, múltiples cosas. Esa tecnología va avanzando muy rápidamente, son cambios muy constantes. Uno de estos avances muy importantes son las antenas 5G, que mejoraron el internet, la conexión a mejor señal, un funcionamiento nuevo en algunos dispositivos, haciendo que todo sea más rápido. Pero estos avances han venido con una incógnita que no se sabe si es cierta, que es que las antenas 5G son cancerígenas. Viendo estos, estas verdades sin fundamentos científicos, nos hemos puesto a investigar sobre ello, porque mayormente esto se basa en, se, dis- se propaga en las redes sociales. Mayormente esta idea se ha difundido en casi al 100% en redes sociales, videos y páginas en internet que son como blogs. Esta información es casi sin fundamento. En este vamos a detallar cada cosa que sí tienen argumentos científicos y vamos a ver cómo la gente propaga este tipo de falsa información. El principal problema de esto es que se propaga la desinformación. Puede generar miedo, incertidumbre a todas las personas, ya que cualquiera le puede dar miedo que el artefacto al que estás usando al día tenga un tipo de, sea cancerígeno. Entonces, eh, según algunos avances previos, como pequeños spoilers, eh, siempre y cuando se respeten los límites de radiación y no ionizante, eh, el problema del cáncer no va a suceder, porque hay academias o instituciones que han hecho límites y algunos estudios para protegernos de este tipo de problemas. Como un objetivo de este trabajo es analizar estas creencias de las antenas 5G que son cancerígenas, explicar por qué se difunde esta información y por qué entender que muchas personas la consideran como verdades 100% afirmadas, sin fundamentos científicos, y ver cómo estos efectos en la tecnología de verdad afectan en esa salud. Una pequeña conclusión sería aprender a diferenciar antes de ver la información, ver si es un simple chismosería o es un lugar o es una información con base científica. O simplemente rumores o te guíes por emociones, miedo, más probable. Eh, bueno, tendremos más opinión crítica, informidad y responsable sobre estos avances tecnológicos. Ahora voy a pasarlos con mi compañero, que seguirá con el cuerpo de esta exposición. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Ricardo Pandulo y hablaré sobre la posverdad, que es un concepto que probablemente vivimos a diario sin darnos cuenta, pero que ha transformado por completo la manera en que consumimos la información, tomamos decisiones y entendemos nuestro entorno. Algunos expertos llaman a la posverdad como mentira emocional, el cual es un gran impacto hoy en día gracias a las redes sociales. Buenas tardes, profesor. Hoy soy el alumno Ricardo Pandulo y voy a hablar sobre la posverdad, que es un concepto que probablemente vivimos a diario sin darnos cuenta, pero que ha transformado por completo la manera en que consumimos la información, tomamos decisiones y entendemos nuestro entorno.
Me refiero a justamente la posverdad. Algunos expertos llaman a la posverdad como la mentira emocional, el cual tiene un gran impacto hoy en día gracias a las redes sociales. ¿Qué es? Para empezar, ¿qué es la posverdad? Básicamente hace referencia a la intención deliberada de distorsionar o cambiar una realidad. ¿Con qué fin? Para intervenir en el comportamiento de las personas y moldear la opinión pública a conveniencia. En la posverdad, un hecho objetivo que es comprobadamente real pierde su importancia. En su lugar toman el control de las emociones y creencias de la gente. El emisor de un discurso de posverdad sabe que, si apela a lo que tú ya crees o a tus sentimientos más profundos, logrará manipular tu comportamiento mucho más fácil que de hechos comprobados o datos estadísticos. Orígenes del término. Aunque pareciera invención exclusiva de la era del Internet, la palabra post-truth, que tiene sus raíces en los años 90, fue utilizado por el novelista y dramaturgo serbio Steve Tesic en el artículo para la revista The Nation. Desde ese momento, el concepto se usó para analizar y describir la conducta política de figuras como Ronald Reagan, George Bush y, de manera muy notoria en la historia más reciente, Donald Trump. Otro caso que ejemplifica perfectamente la posverdad fue el Brexit. Los líderes de aquel movimiento, que hicieron promesas basadas netamente en emociones, muchas de ellas imposibles de cumplir, lo que generó una enorme ola de desconfianza en el gobierno. Y es por ello que en el año 2016 fue escogida como palabra del año. El término cobró tanta relevancia y su influencia fue tan grande a nivel social, político e intelectual en todo el mundo que el prestigioso diccionario Oxford la coronó como la palabra del año 2016. Esta edición respaldó y oficializó lo que la RAE también define como una manipulación masiva de creencias para influir en la sociedad. Características de la posverdad. Para entender cómo opera de fondo, tenemos tres características fundamentales. Primero, la dependencia del contexto. La posverdad se adapta al contexto social del momento, pero al mismo tiempo lo interviene y lo contamina. Segundo, el uso de múltiples narrativas. No hay un solo cuento. El relato se moldea dependiendo de los distintos estados mentales del público objetivo. Y tercero, su desprecio por los hechos. Ante una situación compleja, la gente inmersa en la posverdad simplemente descarta cualquier argumento que esté basado en evidencia, si éste no encaja en su narrativa preferida. Redes sociales. Aquí es donde entra el catalizador moderno de este fenómeno, las redes sociales. Según la abogada e investigadora Fátima Toche, hoy en día muchísimas personas se limitan a leer solamente titulares. Si el título valida su punto de vista, lo comparten sin siquiera abrir la noticia. Esto crea un gigantesco efecto bola de nieve. Si una publicación tiene miles de retweets o compartidos, nuestro cerebro asume automáticamente que es verdad. Sin embargo, como resalta el doctor Zapata, las redes sociales no son las culpables directas, sino que es la mala manipulación del ser humano, que es el único responsable de creer y divulgar la mentira a menudo porque resulta ser mucho más fuerte y atractivo que la propia realidad. La posveracidad. Todo este ambiente en el que vivimos hoy genera lo que conocemos como la posveracidad. La posveracidad es el efecto directo de la posverdad, una actitud de desconfianza generalizada y crónica hacia los discursos públicos. Hoy en día la ciudadanía no desconfía necesariamente porque la información sea comprobablemente falsa, sino porque asumen por defecto que todo mensaje oficial tiene una doble intención. Como consecuencia, el valor de la verdad en la sociedad se devalúa constantemente y ante cualquier discurso la gente piensa inmediatamente que están intentando ser manipulados. Aislamiento ideológico. Finalmente, ¿a qué nos lleva todo esto? A la normalización de la mentira y aislamiento ideológico. Comenzamos a justificar nuestras propias mentiras diarias basándonos en conveniencias personales. Al consumir sin reflexionar, bloqueamos y apartamos de nuestra vista cualquier punto de vista que nos resulte incómodo. Terminamos encerrados en burbujas ideológicas donde cualquier idea contraria es etiquetada de inmediato como propaganda engañosa. Esto no solo destruye nuestra capacidad crítica, sino que aniquila la confianza mutua, que es el pilar fundamental para convivir y debatir en sociedad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mario de Negri. De hoy vamos a hablar sobre el análisis de esta posverdad. Primero me gustaría situarnos en el año 2020, un entorno, un contexto de mucha incertidumbre, mucho miedo al virus flotante en el aire y también debido al confinamiento se formó el ambiente idóneo para la propagación de teorías conspiranoicas.
¿no? Debido a la constante exposición a las redes sociales. En este contexto, y gracias a una serie de coincidencias también, es que la teoría del 5G cobró también mucha fuerza y se relacionaba con muchas enfermedades, no únicamente con el cáncer. De hecho, en aquellos años se relacionaba también el 5G con el COVID-19, e incluso con enfermedades como la hipoxia, enfermedades que, una condición médica que es producto de la falta de oxígeno en los tejidos. Bueno, en este contexto, la teoría del 5G se relaciona con múltiples enfermedades, una de ellas precisamente también el cáncer. Y un poco para recordar, el 5G es una onda electromagnética no ionizante, es decir, es una radiación de tan baja energía que es físicamente imposible de poder alterar o romper enlaces químicos, dañar membranas celulares o incluso modificar también nuestro ADN. De hecho, la Organización Mundial de la Salud también hizo revisiones de múltiples artículos científicos sobre los efectos del 5G sobre la salud y las conclusiones no eran precisamente las que se esperaban debido a las teorías. Por un lado, también la Agencia Internacional contra el Cáncer, de Investigación Internacional contra el Cáncer, también hizo sus investigaciones y puso a las redes 5G en el grupo 2B, que es un grupo que no afirma ni tampoco excluye que estas redes tengan un impacto directo sobre el cáncer. Para hacernos una idea, en este grupo también se encuentran otros productos cotidianos, como tal vez pueden ser el café o tal vez incluso los vegetales encurtidos, productos que en el día a día podemos llegar a consumir. Entonces, debido a a, a ya teniendo en cuenta un poco qué es el red 5G, por qué incluso hubieron protestas, por qué tal vez incluso en países como Reino Unido o Irlanda hubieron ataques contra torres de comunicación. Bueno, yo podría tal vez identificar dos factores muy importantes, el detonante físico y el motor de las redes sociales. Por un lado, eh, la red 5G necesita frecuencias muy altas, pero también estas frecuencias muy altas para transportar una cantidad de información sumamente rápido, también son frecuencias también muy débiles. Entonces, efectos como las lluvias o incluso objetos como el árbol, como árboles o paredes podrían frenarla. La solución por parte de las empresas fue instalar las llamadas small cells, que son básicamente antenas pequeñas puestas en determinadas localizaciones, ¿no? Para poder propagar de manera continua estas ondas. Sin embargo, es natural entender que de un día de pronto, de la noche a la mañana, aparecieron una serie de cajas eléctricas, pequeñas torres, ¿no? Ya sea en paraderos, en parques, frente a las ventanas, ¿no? Cuando antes no habían estas cajas eléctricas, ¿no? Este impacto visual en un contexto, como ya mencioné, de incertidumbre y mucha desconfianza, se convirtió en el objeto real también para impulsar esta teoría de la posverdad. Pero el verdadero motor eh, de, de esta posverdad vendrían a ser las redes sociales y los algoritmos, dado que realmente las redes sociales no les interesa si lo que estás diciendo es verdad o no, sino si tuvo una interacción real contigo, si tuviste una atención prolongada por un par de segundos durante cierto contenido, eh, si cierto contenido hizo clic o cierto contenido tuvo mayor interacción, se forma una especie de cámara de eco en donde los algoritmos van a comenzar a recomendarte una serie de contenido relacionado al contenido que ya has consumido. De esa forma validando una idea que evidentemente es errónea y evita que puedas llegar a información que contrarreste, que contradiga lo que ya estabas suponiendo como verdad. De tal forma es que aquí entonces podemos concluir que son dos principales factores que pueden haber impulsado esta posverdad: el motor de las redes sociales
y también por un lado el detonante físico. Para continuar me presento, soy Elior David Carbonero Mendoza y en esta parte del trabajo voy a desarrollar la contextualización de la posverdad en el Perú, utilizando como ejemplo claro las antenas 5G y su supuesta relación con la generación de cáncer. En nuestro país, la posverdad ha encontrado un escenario favorable debido al crecimiento en exceso del Internet y el uso constante de redes sociales, como lo serían WhatsApp, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Estas plataformas permiten compartir información de forma rápida y llegar a miles de personas en tan poco tiempo. Sin embargo, también facilita la difusión de rumores, supuestos y noticias falsas, sobre todo, que muchas veces no serían verificadas antes de ser compartidas. Y como resultado, ciertas ideas podrían ser erróneas y expandirse fácilmente, sobre todo cuando se apelan a emociones fuertes, como lo sería el miedo, la preocupación y la incertidumbre por lo que podría ocurrir. Muchos de estos mensajes parecían confiables, ya que estaban acompañados por imágenes impactantes, videos virales y también declaraciones de supuestos especialistas. Pero, a su vez, la mayoría de estas publicaciones no contaban con evidencia científica verificable, ni provenía de institutos reconocidos. A pesar de ello, lograron difundirse ampliamente debido al impacto emocional que generaban. Ya, justamente aquí podemos observar claramente el fenómeno de la posverdad, ya que muchas personas dieron más importancia a sus testimonios personales, a sus vivencias y a las publicaciones virales que a la misma evidencia científica disponible. Ya, esto ocurrió por varias razones. En primer lugar, el miedo al cáncer, que es una emoción muy fuerte y puede influir fácilmente en la percepción de las personas. A su vez, muchas personas no poseen un conocimiento científico o especializado, lo cual puede llevar a una malinterpretación de los diferentes conceptos científicos y sobre todo pueden hacer que se malinterpreten fácilmente. También en este caso podría influir la confianza en mensajes compartidos por familiares, amigos y creadores de contenido, así como la desconfianza hacia las instituciones y autoridades, que lleva viendo años que no muestran mucho una cara al pueblo. Ya, finalmente, los algoritmos de las redes sociales también suelen mostrar contenido muy similar al que ya consumimos, reforzando así creencias que ya nosotros mismos forjamos, y así a su vez limitando la exposición a información diferente. Uno de los casos más representativos de este fenómeno sería la difusión de la información relacionada con las antenas 5G y su supuesta capacidad para provocar cáncer. La llegada de esta tecnología coincidiría con un periodo complicado para la sociedad, ya que ocurrió durante la pandemia del coronavirus, cuando existía una gran preocupación por los temas de salud. Y justamente en abril de 2021, el Ministerio de Transporte y Comunicación autorizaría el despliegue gradual de la tecnología 5G en distintas ciudades del Perú, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, conectividad y los servicios de telecomunicaciones fuesen más prósperos en esta etapa de encierro en casa. Pero al mismo tiempo comenzarían a circular mensajes en redes sociales que podrían afirmar que las antenas emitían radiaciones peligrosas y capaces de causar enfermedades graves o incluso estar relacionadas con el coronavirus. Para concluir, el caso de las antenas 5G puede ser un ejemplo claro de cómo funciona la posverdad en el Perú,
a pesar de que no existe evidencia científica que demuestre que el 5G puede causar cáncer. Muchas personas lo creyeron y también compartieron esta información debido al miedo y a la influencia de las mismas redes sociales, a las que muchas veces se le consulta información, como TikTok últimamente, que está siendo muy viral, buscar cosas ahí, ya. Y por ello también es importante verificar las fuentes y desarrollar el pensamiento crítico antes que todo, ya. Muchas gracias. Ahora le doy paso a mi compañero. Conclusiones. Después de este trabajo nos hemos dado cuenta de varias cosas. Número 1. En conclusión, este análisis nos permite afirmar que este tipo de creencias en realidad no tienen rigor científico y se acoplan más al concepto de posverdad. Después, nos hemos dado cuenta que TikTok, Facebook, WhatsApp y todo esto son redes sociales o medios masivos que impactan en la sociedad y que tienen un impacto emocional en las personas, lo que permite esta desinformación. 3. Clasificación por organismos internacionales. La clasificación de esta radiación es no ionizante, por lo tanto no permite el daño en el ADN. 4. Se identificó como factores la falta de conocimiento, entre otros. Entonces, no, entre otros, eso significa que es un conjunto de cosas como la falta de confianza en las instituciones, etc. 5. Hay una necesidad actual de alfabetizar digitalmente a la población. ¿Esto qué significa? Pues que no te creas todo lo que hay en internet solo porque está ahí. Ahorita con la inteligencia artificial y muchas cosas puede surgir mucha desinformación y fake news. El problema no radica en la tecnología, y es que la comunicación y la orientación deben ir de la mano para que la ciudadanía esté informada.